los empresarios convencionales en la Ciudad de México era entrar en conflicto con el gobierno. A Scherer no le importó practicar la prensa crítica, aun si esa suscitaba un raspón cotidiano con el gobierno, y el resultado fue que Echeverría se inconformó y orquestó un golpe de mano contra Scherer y el grupo de colaboradores que nos habíamos reunido en torno suyo, y nos expulsaron de la cooperativa en 1976. No consiguieron nuestro silencio, sí, por supuesto aminoraron. Excelsior era un periódico potentísimo, era de los periódicos mejor provistos desde los distintos puntos de vista que son necesarios para hacer un periódico, desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de comunicaciones, de influencia ya lograda. Cuando salimos e hicimos proceso, era como si manejáramos un Volkswagen después de haber manejado un Torton, pero conservamos la gana de hacer un periodismo no sujeto al gravamen gubernamental, a las imposiciones gubernamentales. Ahora, antes de pasar a la época de proceso, quisiera una pregunta. ¿Usted cree que el Excelsior de Julio Scherer ha sido el momento más alto del periodismo en México, sobre todo con sus editoriales? No, porque después afortunadamente las cosas han cambiado, han mejorado. El periodismo actual es mucho mejor que el periodismo que hacía Excelsior. Excelsior era un periódico tímidamente liberal. Por ejemplo, en la cobertura de los acontecimientos de 1968, por la circunstancia de que Julio Scherer estaba recién elegido director, él fue elegido el 31 de agosto de 68, y un mes más tarde ocurrió la matanza de Tlatelolco. No había podido tomar en sus manos plenamente la conducción del diario. Entonces, la cobertura que hizo Excelsior de la matanza del 2 de octubre no es todavía lo profesional que hubiera debido ser, porque no tenía capacidades plenas todavía el director. Fue evolucionando, se fue deshaciendo de las limitaciones, fue aflojando los lazos que ataban al periódico, pero no consiguió hacerlo a plenitud. Era un proceso largo, difícil, obstruido. En una época los anunciantes le declararon un boicot, le quitaron toda la publicidad al periódico para hacerlo sucumbir. No lo consiguieron, pero había que estar librando obstáculos casi cotidianamente. Constituyó una gran mejoría respecto del periodismo que se practicaba entonces y el que se había practicado hasta ese momento, pero después se ensancharon, la prensa misma logró ensanchar, y por ejemplo Reforma es un periódico que tiene unas libertades y unas posibilidades muchísimo más anchas de las que tuvo Excelsior en su momento. ¿Cómo fue la vida después del Excelsior, ¿no? Surge este proyecto Proceso. ¿Qué significó Proceso para usted como periodista en su carrera profesional, y qué significó la aparición de un material periodístico de este tipo para el país? La sociedad estaba, el éxito del Excelsior de Scherer derivó en buena medida de que la sociedad estaba necesitada, un sector de la sociedad, las clases medias urbanas, estaban necesitadas de órganos de expresión donde se vieran retratadas, donde se vieran iluminadas, en el sentido de que se arrojara luz sobre su existencia, sobre su presencia. El periódico por sí mismo no hubiera tenido el asentimiento que logró si no es porque había un entorno social propicio, favorable. La combinación de estas dos circunstancias hizo de Excelsior lo que fue, y eso propició también el que pudiera surgir Proceso. Cuando salimos de Excelsior no teníamos dinero y acudimos al patrocinio de la sociedad acudió a comprar acciones de la nueva empresa. Todavía en este momento Proceso es propiedad de unas 2.500 personas que contribuyeron con la compra de acciones a que esta empresa pudiera
nacer y subsistir. Para mí fue un desarrollo muy estimulante porque asumí funciones. Yo era el director gerente, Julio Scherer era el director general, yo era el director gerente, de modo que tenía funciones de promoción administrativa, de tesorería y al mismo tiempo funciones editoriales. Yo escribía en el semanario, pero al mismo tiempo era un espacio muy estrecho y me fui pronto de Proceso porque la voluntad que debía regir era la voluntad de Julio Scherer. No había, la publicación había surgido en torno suyo por la presencia que él había adquirido en la sociedad y era absurdo disputarle un lugar que él tenía naturalmente, de tal manera que me fui 6 o 7 meses después de iniciado Proceso a hacer una carrera más individual, ya fuera de un equipo como lo había hecho hasta ese momento. Ahora, su columna Plaza Pública lleva más de 30 años, usted escribiendo. 32 años. Y bueno, hay dos preguntas que quiero hacer en torno a esta columna y a su trabajo periodístico. La primera es cómo cree que usted que ha ido evolucionando, y la segunda es si alguna vez usted ha sentido miedo por algo que usted ha escrito que sienta que ponga en riesgo su vida o lo de su familia. Esas serían las dos preguntas. Sí, más de una vez he sentido miedo. Lo expresé recientemente en febrero, cuando quedó en libertad anticipada José Antonio Zorrilla, que fue el asesino de Manuel Buendía, el periodista al que me referí hace rato. El asesinato de Buendía fue grave por muchas razones, porque era el periodista más influyente en su momento, porque probablemente lo asesinaron porque estaba acercándose a determinar el lazo de la policía política, la Dirección Federal de Seguridad, con el narcotráfico, algo que estaba en curso y que después se evidenció. Había un nexo estrecho entre el narcotráfico creciente en ese momento y la Dirección Federal de Seguridad, y también porque el crimen lo cometió el director federal de seguridad, el jefe de la policía política, un empleado de alto nivel en el Estado mexicano. Fue un crimen de Estado, de tal modo que cuando lo dejan en libertad anticipada, de un modo además no basado en la ley, me produjo un azor, un sobresalto por la violación a la ley en favor de un hombre peligroso socialmente. 20 años después de ser detenido seguía siendo peligroso porque él acumuló como jefe de la policía política una gran fortuna que no le fue tocada, de modo que al salir en febrero pasado tenía una capacidad de movilización muy amplia, y yo había estado insistiendo durante mucho tiempo en que no se le dejara libre, de modo que cuando se le dejó libre me sentí temeroso, me siento temeroso hoy mismo, y una movilización que hicimos un grupo de periodistas y de miembros de la sociedad civil lo devolvió a la cárcel. Se le revocó la libertad anticipada que de manera indebida se le había otorgado, pero me temo que va a ser una vuelta muy breve, saldrá pronto en condiciones jurídicamente más sólidas de las que lo dejaron libre antes. Esa circunstancia me atemoriza, porque es un hombre que ya mostró que es capaz de matar y que 20 años después sigue estando en posibilidades de hacerlo. Usted, ha tenido una gran trayectoria como periodista, como usted mismo lo ha dicho, se ha enfrentado a diferentes cosas, pero ¿siente hoy en día que ha cumplido o ha logrado sus metas? No, don Francisco Martínez de la Vega, un gran periodista de los años 50 y 60, decía, creo que con razón, que la satisfacción es la antesala de la muerte. Quien se siente satisfecho ya está listo. Y yo no quiero morirme, de modo que tampoco quiero sentirme satisfecho. Ahora, siempre habrá algo por delante. Siempre. Ahora, hipotéticamente, si hiciera un libro donde usted pusiera toda su obra, ¿cómo le llamaría ese libro? Digamos, ¿cuál es el hilo conductor de su trabajo como periodista? Plaza Pública. Plaza Pública. Porque la idea resume mi idea de lo que es el periodismo, un espacio abierto donde transita la gente,
porque el periodismo se hace para la gente, para que la gente sepa lo que ocurre a su alrededor, se comunique entre sí de distintas maneras, no necesariamente de boca a oído, pero que encuentre la descripción, la interpretación y el análisis de lo que pasa consigo misma la gente. Mi idea del periodismo se resume en el título de esta columna, y así le nombraría al libro imaginario que usted plantea. ¿Y cómo ve a los nuevos periodistas de nuestro país? ¿Cree usted, siento yo, a lo mejor es una percepción equivocada, que antes se trabajaba más en el periodismo de investigación y que ahora, gracias a muchas cuestiones, incluso tecnológicas, se trabaja menos, por lo menos menos con las mismas técnicas que se utilizaba antes? ¿Cómo ves estos nuevos periodistas? Los veo muy bien, porque el periodismo de investigación tiene ahora un instrumento fundamental que es Internet, que es la red. El periodismo de investigación se puede practicar mucho más sencillamente a través de Internet, de modo que el uso de las nuevas tecnologías, las fotografías a partir del teléfono, hay un montón de instrumentos que propician el periodismo de investigación, no lo entorpecen, no lo adormecen, sino son susceptibles de ser utilizados para mejorar la investigación. Yo tengo gusto por ver cómo las nuevas generaciones se están incorporando al trabajo periodístico. Ahora, medios de comunicación y política, que por cierto era el tema de una mesa en el Colegio de México hoy que usted anunció en su columna, ¿cree usted que ha habido realmente un cambio con la entrada de los medios de comunicación de manera más plural, supuestamente, al campo político? Ahora los medios de comunicación son, como lo menciona mucha gente, el cuarto poder, ¿no? ¿Cómo ha afectado esto el mundo político? De manera muy notable. Yo fui consejero electoral, consejero ciudadano en el IFE en el año 94. La difusión de la propaganda de los partidos era muy desequilibrada. El PRI recibió en el año 94 el 75% del tiempo dedicado a la información y la propaganda electoral, el 75%. Y el resto de los partidos, 4 o 5, por lo menos 2 de ellos auténticos, el PAN y el PRD, recibieron el restante 25%. Había una inequidad extrema. Hoy esa inequidad ha desaparecido, tanto en los medios electrónicos, en la radio, en la televisión no hay cambio alguno. Es el instrumento de difusión más conservador. Pero en la radio y en los medios impresos hay un gran equilibrio. Las informaciones y la propaganda están muy parejamente repartidas. De modo que los medios de información tienen un papel ahora mucho más relevante por esa equidad con que se reparten los tiempos y los espacios. Doctor, un poco para finalizar, ¿cómo ve usted el sistema universitario de nuestro país? Nosotros como jóvenes universitarios nos interesa mucho saber la opinión que tiene usted acerca de cómo funciona este sistema universitario. Bueno, la pregunta es demasiado general como para producir un juicio que abarcaría realidades muy heterogéneas. Claro. Lo que sí puedo decir es que hay 2 realidades contrastantes. Se ha fortalecido un sistema de enseñanza superior, tanto privado como público, poderoso, capaz de formar con solidez a las nuevas generaciones. Pero paralelamente y en espacios crecientes hay un sistema de enseñanza superior falso, simulador, lo que le llamamos las universidades patito, que tiene una gran presencia que simula y engaña a buena parte de la población que todavía no percibe la diferencia entre las instituciones ya acreditadas y las que van surgiendo con mucha frecuencia, ofreciendo enseñanza rápida, sin sustento, sin del personal docente. Creo que el sistema de enseñanza universitaria
debería tender a una depuración que elimine